21 errores que nunca debes hacer al consumir arroz. El arroz es el alimento más consumido en el mundo, tanto que se estima que cada año una sola persona llega a comer 50 kilos de arroz, el equivalente a unos 150 gramos por día. Y este elevado consumo no es una metáfora, pues el arroz ha sido uno de los cereales más nobles que ha pasado de generación en generación, como una de las formas de alimentación más económicas y sustentables. Pero, ¿es saludable comer tanto arroz? ¿Qué pasa en el organismo cuando el consumo de arroz es frecuente? Y ante el repunte de casos de personas enfermas tras comer arroz, ¿es realmente un alimento seguro? ¿Qué errores cometemos en su consumo que lo hacen peligroso y contraproducente para la salud? Quédate hasta el final y conoce cómo este cereal, que es la base alimenticia de la humanidad, puede afectar tu salud. Error 1. Comer mucho arroz blanco si eres de familia diabética. El arroz blanco es un tipo de cereal al que se le despoja de su fibra, dejándolo solo en su contenido de almidón. Las personas con diabetes o quienes tienen antecedentes familiares de diabetes deben evitar comer arroz blanco con frecuencia, pues proporciona un índice glucémico de 64, lo que implica una conversión rápida de sus carbohidratos en azúcares, elevando con rapidez el nivel de azúcar en sangre. La ingesta frecuente y en altas cantidades de arroz blanco se ha asociado al desarrollo de diabetes. Así lo confirma un estudio de la Escuela de Salud Pública de Harvard. En el estudio, los investigadores encontraron un aumento en el riesgo de diabetes tipo 2 del 11% tras el consumo de una porción de arroz al día. En función a estos datos, consumir arroz de forma frecuente puede dificultar el tratamiento de la diabetes y elevar el riesgo a desarrollar esta enfermedad. ¿Comer arroz es saludable? La respuesta a esta pregunta depende de con cuánta frecuencia se consuma este alimento. El arroz blanco en sí, un alimento muy consumido por su practicidad, su aporte nutricional y porque no contiene gluten, lo que le hace ideal para las personas sensibles al gluten y para quienes buscan un alimento fácil de preparar, que se pueda combinar con otros sin dificultad y que tenga un buen aporte calórico. Además, el arroz blanco también proporciona minerales como calcio, potasio, folato, fósforo y magnesio, que favorecen la salud general. Sin embargo, debido a su poco aporte de fibra dietética y su alto aporte de carbohidratos simples, el consumo frecuente de arroz blanco puede resultar contraproducente para la salud, especialmente si no se consume acompañado de otros alimentos que proporcionan fibra dietética. Para que la ingesta de arroz blanco se mantenga saludable, debe hacerse de forma moderada, alternando en la dieta semanal con otras fuentes alimenticias como verduras, granos vegetales y otros cereales. Error 2. Almacenar el arroz de forma inadecuada. El arroz debe almacenarse de forma hermética, puesto que es un tipo de cereal muy fácil de contaminar por la humedad, bacterias e insectos. Cuando el arroz se deja expuesto al ambiente o no se cierra de forma hermética, su contenido puede caducar con rapidez y llenarse de insectos que luego comen y defecan en el cereal, llenándolo de contaminantes que pueden llegar fácilmente a tu plato si no te percatas de su presencia. Además, el arroz blanco puede alterarse en textura y calidad, así como volverse rancio y tener un sabor desagradable cuando no se almacena de forma adecuada. Error 3. Usar utensilios de cocina inadecuados. El arroz necesita cocinarse en una olla de fondo pesado, es decir, una olla cuyo fondo sea doble, ya que permite que el calor se distribuya de forma más uniforme, evitando que el cereal se queme. Las ollas de fondo pesado favorecen la cocción general del arroz por igual, lo que asegura una mejor textura y sabor, evitando que se apelmace y se queme. Error 4. Creer que necesitas una olla arrocera. Las ollas arroceras son muy prácticas de manejar e ideales para cuando quieres cocinar el arroz sin preocupaciones, pero no son la única opción para cocinar arroz, y de hecho, no necesitas una si tu economía o el espacio de tu cocina no te lo permiten. Para cocinar arroz basta tener una buena olla de fondo pesado, con una buena tapa.
pues solo requieres que el calor fluya de forma uniforme alrededor de toda la olla para que cada grano de arroz quede cocido. Error 5. Usar la tapa incorrecta. Dado que el arroz necesita taparse, en lo que el agua se reduce para asegurar que el vapor termine de cocinar cada grano, es importante que la tapa de olla cierre de forma hermética. Si la tapa de la olla queda muy floja, el vapor de agua escapa con facilidad, permitiendo que el agua se seque con rapidez y que el grano de arroz quede duro o apelmazado. Para evitar que el arroz quede con una textura diferente a la esperada, es necesaria la combinación adecuada de calor, agua y vapor de agua. Y para esto está necesaria una olla de fondo pesado como una tapa de olla que cierre de forma adecuada. Error 6. Cocinar todos los tipos de arroz del mismo modo. Existen diversos tipos de arroz y cada tipo es adecuado para una receta especial. Por ejemplo, el arroz tipo arbóreo se usa para el risotto, mientras que el arroz tipo jazmín se usa para preparar platos asiáticos. Cada uno necesita una preparación diferente. Además, existen otras variedades de arroz como el integral o el negro, que también requieren otras formas de cocción. Cocinar cada tipo de arroz como si fuese arroz blanco es un error que roba a cada tipo de arroz su textura especial y hace que tus recetas no queden como esperabas. Error 7. No enjuagar el arroz. No enjuagar el arroz es un error que muchas personas cometen por la creencia que al hacerlo se pierde parte de sus nutrientes. Sin embargo, lavar o enjuagar el arroz es necesario para retirar la posible suciedad que haya añadido durante el proceso de empaquetado. Además, también permite retirar el almidón que se ha soltado dentro del paquete por el roce entre los granos. Un almidón que si no se retira hace que el arroz quede gomoso y apelmazado. Error 8. No probar otras formas de cocción. Para preparar arroz, todos hacemos lo mismo. Lo agregamos en una olla, incorporamos agua y dejamos cocer. Sin embargo, no todos tenemos la suerte de que el arroz nos salga bien, ya sea por exceso de agua, por no bajar el fuego a tiempo, por olvidar taparlo o porque simplemente no tenemos esa suerte al preparar arroz. Pues bien, existen otros métodos de cocción para el arroz. Solo hay que buscarlos y aplicarlos. Puedes usar una olla arrocera si la tienes, o cocinarlo al horno, prepararlo como si fuese pasta o incluso dorarlo en aceites antes de agregar el agua. No existe un solo método para cocinar arroz. Encontrar el que mejor se adapte a ti te ayudará a que tu receta siempre quede como lo esperas. Error 9. No tostar el arroz. Si te gusta que el arroz quede suelto y no apelmazado, deberías probar tostarlo primero. Al tostar el arroz, su capa externa se sella, lo que hace que el agua no libere todo su almidón y puede quedar con una textura más dura y suelta, sin apelmazamientos. Además, el arroz previamente tostado tiene también un sabor diferente. Error 10. Agregar una cantidad incorrecta de agua. La forma tradicional de preparar arroz es agregar 2 tazas de agua por cada taza de arroz. Sin embargo, esto también varía según cómo quieres que el arroz quede o del alimento que lo acompaña. Por ejemplo, si preparas una salsa o guiso, seguro necesitarás que el arroz absorba su jugo, por lo que debería quedar más suave. Para lograrlo, solo hay que modificar la porción de agua y arroz, como usar una taza de arroz por 1,5 de agua. Aprender a medir la cantidad de agua correcta que necesitas para tu arroz lleva poco tiempo y además puedes encontrar diversidad de recetas en la web que indican cuánta agua usar. Error 11. No agregar sal. Condimentar el arroz es una excelente idea para cambiar su sabor e incluso su color, lo que aporta un gusto y apariencia diferentes a tus recetas. Pero si no te gusta usar condimentos en el arroz, recuerda que al menos agregar siempre una pizca de sabor de los demás alimentos que le acompañan. Por lo general, si no agregas sal, corres el riesgo de que las demás guarniciones pierdan su sabor. Error 12. No revolver el arroz. Si bien no debemos remover el arroz cuando comienza a evaporarse el agua o luego de cocerse, es importante removerlo una sola vez apenas se agregue el agua. Al hacerlo logramos distribuir el agua entre el arroz de forma uniforme, lo que evita que quede
un centro duro e incomestible. Número 13. Hervir en lugar de cocer. Hervir el arroz es un error clásico que hace que el grano no quede como esperamos, pues se libera mucho almidón y el arroz se apelmaza. Para evitarlo es importante bajar la llama en lo que el agua empieza a hervir y tapar, dejando que el fuego lento haga su trabajo. Si no confías en esta forma, puedes invertirla, agregando primero el agua y en lo que comience a hervir agregas el arroz. Seguidamente baja la llama y coloca la tapa. Número 14. Levantar la tapa. Otro error clásico al cocinar arroz es levantar la tapa durante la cocción. Sí, es un error que cometemos para verificar si ya está listo, pero que al hacerlo permite que se escape el vapor y que la temperatura baje, lo que demora la cocción y termina dejando una textura no muy agradable. Para evitarlo, fija un cronómetro de cocina con los minutos que deben pasar hasta apagar el fuego. De esta forma no necesitarás levantar la tapa una vez puesta. Eso sí, recuerda que al colocar la tapa, siempre debes bajar la llama de la hornalla. Error 15. Revolver el arroz. Detente. Una vez que el arroz está en cocción y el agua evaporándose, no debes removerlo. Esto solo hace que los granos liberen más almidón y que algunos cambien de lugar y se cocinen más que otros, lo que deja un arroz aglutinado y nada agradable como resultado. Error 16. No dejar reposar el arroz. Una vez que el arroz está listo, hay que apagarlo y dejarlo reposar. Esto permite que la humedad restante se distribuya de forma uniforme en todos los granos. Si no lo haces así, sino que te apresuras a servir, tendrás platos con arroz más suave y otros con arroz más seco en una misma receta. Error 17. Usar cucharilla para suavizar. Si quieres separar los granos de arroz luego de los cocidos, necesitarás una herramienta adecuada, como un tenedor de dientes largos. Pero si lo haces con una cucharilla, el resultado será que los granos se rompan, liberando almidón y generando una textura pegajosa. Error 18. Dejar el arroz afuera del refrigerador por más de 2 horas. Una vez que el arroz está listo, tienes un lapso de 2 horas para comerlo o refrigerarlo. Pasado ese tiempo, el arroz comienza a descomponerse y se producen en él las bacterias Bacillus cereus, que se producen con rapidez en lo que llega a la temperatura ambiente. Por ello es importante no comer arroz que haya pasado más de 2 horas fuera sin mantener el calor, así como refrigerarlo si no se va a comer de forma inmediata. Error 19. Comer arroz con bacterias. Aun cuando refrigeres el arroz antes de que alcance la temperatura ambiente y en un envase hermético, es importante apresurarse a consumirlo, pues las bacterias aún continúan reproduciéndose en el arroz y además tienen un tiempo de descomposición de 4 a 6 días, aun estando refrigerado. Por ende, si ha pasado un tiempo y tu arroz ya no te convence, tiene un olor raro, una textura acuosa o simplemente tiene mal aspecto, es mejor descartarlo para evitar intoxicaciones alimentarias. Error 20. Cocinar a fuego alto. Cocinar arroz a fuego alto es el camino hacia un arroz crudo y quemado al mismo tiempo. Aumentar la llama no hace que el arroz se cocine con rapidez, solo hace que el agua se evapore más rápido, dejando el arroz seco y expuesto al calor, lo que te lleva a quemarlo. Si quieres que tu arroz quede perfecto, debes bajar la llama apenas el agua empiece a hervir y taparlo. Error 21. Descartar el arroz recién hecho porque no quedó en su punto. Si el arroz no quedó en su punto y tiene agua de más o le faltó un poco, aún puedes rescatarlo. Para secar el arroz, extiéndelo en una bandeja y llévalo al horno unos minutos. Y si lo que faltó fue agua, agrega un poco más. Tápalo y cocínalo a fuego muy bajo. Siempre es mejor intentar recuperar el arroz que perderlo. Ahora bien, si aún luego de intentar recuperarlo no quedó como esperabas, todavía puedes refrigerarlo para luego hacer arroz chino frito. Preparar una rica chica o mezclar con harina de trigo y leche para hacer unas ricas tortillas de arroz.
El arroz es uno de los alimentos más consumidos en el mundo por su facilidad de preparación, su aporte de energía y nutrientes y por las múltiples posibilidades de combinación con otros alimentos. Sin embargo, consumir arroz de forma frecuente o comer arroz que ha pasado algunas horas a temperatura ambiente puede causar daños en la salud. Para que tu consumo de arroz sea siempre de provecho, recuerda hacerlo de forma moderada y evitar cometer los errores comunes en su preparación. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan. 21 errores que nunca debes hacer al consumir arroz. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.